¿Alguna vez te has detenido a pensar qué historia dentro de la Biblia es tan perturbadora que después de conocerla todo lo que queda es un profundo y doloroso silencio? No, no es una visión apocalíptica ni un relato de juicio final. Es una historia oculta entre las páginas del libro de Jueces, un tiempo caótico donde la moral se había evaporado y la justicia era una ilusión lejana. Los capítulos 19 al 21 nos conducen a un abismo de violencia, traición y venganza que desemboca en una guerra civil. Es un relato tan crudo que la mayoría de los predicadores evita siquiera mencionarlo. Hoy nos atreveremos a caminar juntos por ese sendero oscuro, pero antes de continuar, debo advertirte, lo que estás a punto de escuchar no es para corazones débiles. Si decides seguir, hazlo sabiendo que algunas verdades, aunque dolorosas, son necesarias para abrir los ojos. Prepárate, porque esta historia podría cambiar tu manera de ver no solo la Biblia, sino también el delicado equilibrio de la sociedad en que vivimos. Imagina por un instante vivir en un lugar donde no hay reglas, donde cada quien hace lo que cree correcto a sus propios ojos. No hay orden, no hay justicia, no hay compasión. Esa era la realidad en Israel alrededor del año 1100 a.C. Durante el periodo de los jueces no había rey, no había estructura, solo altibajos entre breves destellos de obediencia a Dios y prolongados periodos de rebelión absoluta. En este ambiente surge la historia de un levita, un hombre de la tribu encargada del servicio religioso, quien vivía en las colinas de Efraín. Este hombre, en su soledad, había tomado a una concubina de Belén de Judá. Sin embargo, algo entre ellos se rompió. Ella lo abandonó y regresó a la casa de su padre. 4 meses pasaron antes de que el levita, movido quizá por el amor, el orgullo o el deber, decidiera emprender un largo viaje de casi 100 kilómetros para recuperarla. El reencuentro fue cordial. El padre de la joven insistió en que se quedaran varios días más, agasajándolos con comidas y vino. Una hospitalidad que a simple vista parecía generosa, pero que retrasó fatalmente su regreso. Cuando al fin emprendieron el viaje de regreso, el sol ya estaba bajando. La oscuridad les obligó a buscar un lugar seguro para pasar la noche. Al acercarse a Jebús, actual Jerusalén, el siervo sugirió quedarse allí, pero el levita, desconfiado de los extranjeros, prefirió avanzar un poco más hasta Gabaa, ciudad de la tribu de Benjamín. Allí, pensó, entre sus propios hermanos de sangre, encontraría seguridad y refugio, pero el silencio los recibió. Ningún habitante ofreció hospitalidad, un acto casi inconcebible en la cultura hebrea, donde acoger al forastero era sagrado. Permanecieron en la plaza pública hasta que un viejo, también forastero, los vio y les ofreció techo por la noche. Parecía que la desgracia se había evitado. Parecía. Ya entrada la noche, la puerta fue golpeada violentamente. Hombres perversos exigían que el levita saliera para ser humillado, violado, reducido a un objeto de escarnio. En un intento desesperado por salvar la situación, el anciano ofreció algo impensable: su propia hija virgen y la concubina del levita. Puedes imaginar el nivel de corrupción moral donde la vida y la dignidad de una mujer valen menos que la de un huésped. El levita, en un acto cobarde y cruel, entregó a su concubina a aquella horda sedienta de violencia. Y entonces comenzó el verdadero horror. Durante toda la noche, la mujer fue abusada, golpeada, ultrajada por decenas de hombres. Cuando el alba rompió el cielo, su cuerpo apenas tenía fuerzas para arrastrarse hasta el umbral de la casa. Allí, con las manos estiradas buscando ayuda que nunca llegaría, cayó. El levita salió en la mañana, indiferente. Encontró su cuerpo deshecho, pero no derramó lágrimas, no mostró duelo ni compasión.
solo pronunció las palabras más frías que se puedan imaginar: levántate, vámonos. Pero no hubo respuesta, solo silencio. Con la misma frialdad, cargó el cadáver de la mujer, lo llevó a su casa y cometió un acto tan brutal como el crimen mismo. Tomó un cuchillo y la cortó en 12 partes, enviando un pedazo a cada tribu de Israel. Un mensaje sangriento que clamaba justicia, pero que también revelaba la brutalidad latente en su corazón. Cuando las tribus recibieron los restos, el impacto fue devastador. Nunca antes habían visto algo tan espeluznante desde la liberación de Egipto. Pero aquí surge una pregunta inquietante. ¿El levita buscaba justicia o venganza? ¿Era un defensor de los valores o simplemente otro hombre corrompido por su ego herido? La nación entera ardió de furia, pero esa furia, en lugar de ser canalizada con sabiduría, se convirtió en una fuerza incontrolable. El clamor de indignación fue unánime. Todos los líderes de Israel se reunieron como un solo hombre, decididos a erradicar el mal que había surgido en Gabaa. Pero en su furia, confundieron justicia con destrucción. No buscaron identificar a los culpables, no exigieron a los responsables ser entregados, no. Decidieron que toda la tribu de Benjamín debía pagar, cada hombre, cada mujer, cada niño. La ceguera de su ira los condujo directamente a una nueva tragedia. Antes de lanzar el ataque, enviaron mensajeros exigiendo a los benjamitas que entregaran a los criminales. Pero los de Benjamín, cegados también por el orgullo, se negaron. Eligieron proteger a los culpables antes que enfrentar la vergüenza. Eligieron la guerra. Así comenzó una de las guerras civiles más sangrientas de la historia de Israel. Tribu contra tribu, hermano contra hermano. En las primeras batallas, los de Benjamín, guerreros valientes y expertos, infligieron duras derrotas a las fuerzas de Israel. Parecía que su causa, aunque injusta, estaba siendo favorecida. Pero la marea cambió. Israel, impulsado más por la sed de venganza que por el deseo de justicia, reunió todas sus fuerzas. Y con una estrategia brutal, arrasaron Gabaa. Casas incendiadas, familias exterminadas, sangre cubriendo las calles donde alguna vez hubo vida. La matanza fue casi absoluta. De toda la tribu de Benjamín, solo 600 hombres lograron sobrevivir, refugiándose en las cavernas de Rimón. Israel había logrado su objetivo, pero al mirar las ruinas humeantes de Gabaa, se dieron cuenta de algo que era peor que cualquier victoria. En su furia, en su ansia de castigo, habían casi exterminado a una de las 12 tribus de su propio pueblo. Habían roto algo que nunca podría repararse por completo. La magnitud de su error se hizo evidente cuando recordaron el juramento que habían hecho en su indignación. Ninguno de ellos daría a sus hijas para que se casaran con los benjamitas. Sin mujeres, sin posibilidad de descendencia, la tribu estaba condenada a desaparecer. El remordimiento cayó sobre ellos como una losa. Lloraron, gritaron, buscaron desesperadamente una solución, pero no había manera de deshacer lo que habían hecho. Y entonces, en una muestra más de su desconexión moral, idearon un plan que solo perpetuaba el ciclo de violencia y pecado. Decidieron masacrar otra ciudad israelita, Jabes de Galaad, porque sus habitantes no habían acudido a la asamblea contra Benjamín. Mataron a todos sus hombres y mujeres, excepto a las vírgenes. Estas jóvenes fueron entregadas como botín de guerra a los sobrevivientes de Benjamín, pero aún así no eran suficientes mujeres. Entonces organizaron un siniestro secuestro masivo durante una festividad religiosa. Permitieron que los hombres de Benjamín se escondieran en los viñedos y cuando las jóvenes de Silo salieran a danzar, las raptaran para convertirlas en sus esposas. Todo bajo la excusa de preservar una tribu de Israel. Nadie parecía cuestionarse
Si esas mujeres deseaban aquel destino, si la vida arrancada de sus familias era una injusticia más. Nadie parecía recordar el crimen que había iniciado toda esta tragedia. Lo que importaba ahora era reparar el error que ellos mismos habían cometido, aunque fuera a través de nuevos crímenes, nuevas heridas, nuevos horrores. La ironía era desgarradora. Lo que había empezado como un clamor por justicia terminó siendo una cadena interminable de actos injustos. Lo que comenzó como indignación moral terminó en un ciclo de violencia que dejó cicatrices imborrables en la historia de Israel. Cuando el fin justifica los medios, cuando la sed de justicia se transforma en brutalidad, cuando nos convertimos en el mismo monstruo que juramos combatir. La historia de Jueces no ofrece respuestas fáciles, no encierra la historia en un final feliz, no maquilla la tragedia. Nos muestra el rostro crudo de una sociedad sin brújula moral, un pueblo que, al perder el temor de Dios, se perdió a sí mismo. Una sociedad donde cada uno hacía lo que bien le parecía, sin otra guía que su propio deseo, su propio juicio, su propio orgullo. Y así cerramos los ojos y nos preguntamos, ¿cuánto de esto se parece a nuestro mundo hoy? Hoy más que nunca, vivimos en una época donde las voces se alzan clamando justicia, donde las redes sociales, los medios y las plazas públicas se convierten en arenas de indignación constante. Sin embargo, la historia que acabas de escuchar nos lanza una advertencia que no podemos ignorar. La indignación sin dirección, la furia sin sabiduría, puede ser tan destructiva como el crimen que la originó. ¿Cuántas veces, movidos por el dolor y la rabia, hemos actuado precipitadamente sin detenernos a pensar en las consecuencias de nuestras acciones? ¿Cuántas veces hemos buscado venganza disfrazándola de justicia? El pueblo de Israel creyó que estaba limpiando el mal de entre ellos, pero en su ceguera terminaron casi destruyéndose a sí mismos. Mataron a inocentes, rompieron lazos sagrados, pervirtieron celebraciones religiosas en emboscadas de rapto y violencia. Y todo porque en el fondo no había un verdadero liderazgo, no había temor de Dios. Cada quien hacía lo que le parecía correcto, cegado por su propia versión de la verdad, por su propio orgullo, por su propia ira. Sin una brújula moral firme, incluso las mejores intenciones terminan torcidas, corrompidas, destruyendo todo a su paso. La historia del levita y su concubina es un espejo cruel en el que no queremos mirarnos, pero que necesitamos enfrentar. Nos recuerda que el mal no siempre llega vestido de villano. A veces llega de la mano de aquellos que dicen luchar por el bien, pero que en el proceso se dejan consumir por su propia oscuridad. Nos recuerda que sin humildad, sin sabiduría, sin respeto profundo por la vida, somos capaces de cometer atrocidades peores que las que pretendemos combatir. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nuestras decisiones diarias? ¿Cuántas veces justificamos nuestros actos más duros, nuestras palabras más hirientes, nuestras acciones más egoístas diciendo que es por justicia, que nosotros tenemos la razón? Esta historia nos grita desde la antigüedad: cuidado, cuidado con convertirnos en lo que odiamos, cuidado con usar la justicia como excusa para descargar nuestra amargura. Cuidado con actuar sin discernimiento, sin temer a Dios, sin valorar a los demás como imágenes de su creación. La última frase del libro de Jueces retumba como un martillo sobre el yunque del corazón. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. No había autoridad, no había dirección, solo caos, muerte, dolor. Esa frase no es solo una descripción histórica. Es una advertencia eterna, una advertencia para cualquier sociedad, para cualquier familia, para cualquier corazón humano que decida rechazar a Dios como su guía. Hoy, mientras reflexionas en esta historia, no solo pienses en la brutalidad de Gabaa o en la furia de Israel. Piensa en tu vida,
Piensa en tu comunidad. Pregúntate, ¿estoy buscando la verdadera justicia o estoy alimentando la cadena de injusticia con mis propias manos? ¿Estoy buscando la paz o solo quiero vengarme? ¿Estoy actuando con sabiduría o simplemente siguiendo el impulso de mi corazón herido? Porque el corazón humano, sin dirección divina, es un campo de batalla, un terreno fértil para el caos. El remedio no es más fuerza, no es más venganza, no es más leyes humanas. El remedio es el regreso humilde a Dios, el reconocimiento de que nuestras emociones, por legítimas que sean, no pueden ser nuestras únicas guías. La aceptación de que necesitamos una autoridad superior a nosotros mismos que nos enseñe a actuar con misericordia, con justicia verdadera, con amor inquebrantable por la vida. No es suficiente clamar contra el mal. No es suficiente indignarse. Es necesario construir algo diferente, algo mejor. Es necesario rechazar el ciclo de violencia, de odio, de destrucción. Es necesario ser constructores de justicia, sembradores de paz, defensores de la vida en su más profundo sentido. La historia de Jueces no termina en victoria, termina en vacío, en ruina, en luto. Que no sea ese el final de nuestra historia, que podamos aprender del dolor del pasado para edificar un presente más justo y un futuro más lleno de esperanza. Que nuestras decisiones no perpetúen el ciclo de dolor, sino que interrumpan la cadena con actos de sabiduría y amor. Y si alguna vez dudas de lo que debes hacer, si alguna vez sientes que tu corazón grita venganza y tu mente exige castigo, recuerda la concubina tendida en la puerta, con las manos estiradas, buscando ayuda. Recuerda que cada vida humana es sagrada. Recuerda que cada acto de injusticia que no es enfrentado con sabiduría solo engendra más sufrimiento. No dejemos que nuestras generaciones futuras escriban sobre nosotros. En aquellos días no había rey, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Que nuestra historia sea diferente, que sea la historia de aquellos que eligieron el camino más difícil, pero también el más noble. Que sea la historia de aquellos que incluso frente al dolor más profundo decidieron construir justicia verdadera, sabiendo que no se trata solo de castigar el mal, sino de vencerlo con el bien.